Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de Charlando en el Forestal. En esta oportunidad tenemos la posibilidad de conversar con Eduardo Graers Garrido, autor de esta preciosa novela que está acá. Eduardo nació en Santiago en 1982, es profesor de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile e investigador en el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, CENIA. Editor en Trazos de Aves junto a Daniela Sánchez, su esposa, que por aquí la vemos también. Ha publicado numerosos artículos científicos y en literatura destacamos el 2021 su publicación antología Game Over y el 2024 Lloré sin consuelo sobre tu cuerpo eléctrico que tenemos acá. Eduardo, bienvenido a Charla con el Forestal. Muchas gracias, Mario. Oye, me pediste que leyera algo, ¿lo leo? Sí, por favor. Vamos. Claro, prefiero que lo leas tú para ver qué ritmo le das al texto. Ahí me pones nervioso. ¿Qué leo en tiempos de máquinas? Atención, todo el mundo. Aquí en pleno parque forestal, donde Mario y Mandy reinan entre libros y sueños, bienvenidos al circo de la era digital. Pasen y vean entre estantes y pantallas, entre las paredes de madera que esconden la fuente alemana, como si no bastara con los misterios de Santiago. Los códigos binarios bailan bajo los plátanos orientales. Aplaudan al nuevo Shakespeare de silicio. La máquina aprende mientras Mario recomienda al aire sus libros favoritos que viajan por ondas radiales. Las portadas brillan en el que leo, como espejismos digitales. Cuidado, los algoritmos pueden morder. Pero esperen, hay más. Corrección automática infalible, excepto cuando falla, claro está. Traducción instantánea políglota. Babel se desmorona frente al Bellas Artes. El bestseller del año. Cómo ser humano en 10 sencillos pasos. Escrito por una máquina, of course, narrado por Alexa en sus ratos libres. ¿Y quién lee? La audiencia. Zombies frente a la pantalla, devorando bits en lugar de sesos, mientras Big Data cataloga sus suspiros. ¿Dónde quedó quien escribe de carne y hueso? ¿Se extinguió como los kioscos de diarios? Que alguien llame al Mac. Tenemos una nueva pieza para la colección. Mientras tanto, en este conversatorio se debate acaloradamente. ¿Nos reemplazarán las máquinas? Spoiler alert, algunas ya lo han sido. La poesía se retuerce, agoniza, renace, entre algoritmos y hojas amarillas de otoño. ¿Es esto el futuro de la literatura? ¿O solo otro fantasma en el parque? Estimado público del Forestal, no se alarmen, los libros siguen respirando. ¿O no? Como la fuente que se esconde tras maderas, donde la realidad y la ficción se encuentran en un abrazo certillino. Pero escuchen bien, criaturas del futuro. Mientras las máquinas procesan versos sin cesar, nosotros seguimos aquí, tercamente humanos, llorando sobre libros, riendo entre páginas, sintiendo el peso de cada historia mal contada, porque las lágrimas son el liquid paper del alma, y eso, querido público, ningún chip lo puede computar. Y colorín colorado, este poema automatizado se ha terminado. ¡Bravo! Claro, entonces la pregunta es, ¿qué crees tú de eso? ¿Lo hizo una máquina o no lo hizo una máquina? A mí me da toda la impresión de que lo hizo una máquina, aunque no sabría decir en qué me podría basar para eso. Pero algunas cosas como que me suenan como que había que ponerlas. Y eso ya me da la impresión de que o fue forzado, como se supone que esto lo hizo alguien que yo no sé, y no debería estar editado. No puedo echarle la culpa a un editor que me dijo, vamos a poner esto acá. Entonces, mi pensamiento más obvio es, lo hizo una máquina. Ya mencionaste algo bien interesante, y es que hay una diferencia entre lo que escribe una máquina de una vez y lo que escribe después de que tú interactúas con ella y lo editas. Entonces, es cierto que eso lo hizo una máquina, pero también es cierto que no es la versión inicial. Es decir, hay hartas vueltas ahí, y en esas vueltas hay modificaciones de una persona, que en este caso fui yo, y en otras de la misma máquina, que yo le digo, esa parte de Mario y Mandy, sácala y pon esto otro, etc. Entonces, hay una pregunta de quién es esto, porque yo le di instrucciones, también hay texto mío ahí, pero también hay texto generado por una máquina. Entonces, creo que no es tan sencillo de responder.
Algunas personas te dirían que no es... Bueno, de partida, no hablemos de la calidad literaria, que probablemente no la tiene. Yo no soy poeta, entonces no sabría decir qué tan buen poema es, pero... Funciona como poema. Yo sí leo poesía. Pero Pero a lo que vas tú es que cuando el trabajo de escribir está hecho por una inteligencia artificial, igual está hecho por un humano, de alguna manera. depende, porque al final, en este caso, el poema, yo me apropio de él y te lo entrego, te digo, lee esto, te lo estoy entregando yo. Y yo elegí imprimirlo, yo elegí las palabras que están ahí. Algunas venían de la máquina, otras las puse yo, algunas metáforas las cambié yo también. No digo que es mi poema, pero podría decirlo, si quisiera. Pero como no soy poeta, tampoco me quiero apropiar de esto porque no me hace sentido que yo diga yo escribí un poema. ¿No? Creo que no he escrito un poema en mi vida. Entonces, y no quiero que este sea el primero. Pero sí podría ser una exploración. Entonces, pero, por ejemplo, pasó algo bien entretenido, que en esta novela hay un texto, hay una parte que fue escrita por GPT-3, cuando todavía no era ChatGPT. Y eso sí que está puesto como tal, porque de hecho la novela es robots. Entonces, claro. lo que hizo un robotito, efectivamente lo dijo un robotito, GPT-3, y está puesto ahí. Entonces, y la novela está en mi nombre, en ninguna parte dice Eduardo Graels y GPT-3. Más GPT-3. Y hace poco hablé con un lector que le gustó la novela y me dijo que le gustó, que le encantó y me contó algunas partes que le gustaron. Y mi frase favorita fue esta, y fue una de esa parte que hizo GPT-3. Hay dos cosas interesantes ahí. La primera es, yo me pregunté si le digo que eso es de GPT, y yo pensé, no, porque yo elegí poner esa palabra ahí, o sea, yo la puse, así como tal cual alguien que hace música toma un sample y lo pone, yo seguí ese proceso, no es el proceso de escribir la cosa y publicamos eso. Y la otra es que una cosa es lo que tú le pides al GPT, en este caso 3, y otra cosa es lo que te responde. Y en este caso no me respondió lo que yo le pedí. Y por eso me gustó esa frase y por eso la puse. Y quizás por eso es buena, porque era un error de la máquina, no era la máquina siguiendo la instrucción, al contrario. Fue diciéndole con nada que ver con lo que yo le pedí, pero yo dije, este error suena bien. Y sonó bien, pero le gustó mucho a esta persona. Entonces ya con eso ya creo que tomé una buena decisión. Pero fui yo el que tomó la decisión de poner esa palabra ahí, o esa frase, ese texto, y preguntarle a la máquina. Entonces, no me parece como terrible. Otra cosa es que yo le diga escribir un capítulo y ni lo reviso, no tengo ninguna intención con ese capítulo y lo publico igual, etc. Eso es otro tema. Claro, pero es un tema que está abierto para y da para largo, porque estamos, no me decir que estamos empezando porque esto viene hace rato, pero la conversación seria podríamos decir que está comenzando ahora cuando se han visto ya capítulos de libros que se notan que están escritos no por un humano, digámoslo de esa forma. Sí, hay capítulos escritos, usualmente no son buenos, pero hay ejercicios interesantes. Por ejemplo, está Jorge Carrión, que él creó un modelo que fue entrenado, o sea, ajustado al modelo aprendió de las novelas y los textos que él había escrito. Entonces, la idea de este modelo era que escribiera una novela nueva, como si fuera él. Entonces, de cierto modo, él trató de traspasar su mente, ¿cierto?, su manera de ver las cosas a una máquina y ver qué producía la máquina. No es otra novela todavía, así que no sé qué tal es. Pero eso, por ejemplo, es un caso donde es interesante. Pero es interesante. Pero, por ejemplo, otra cosa que está pasando es que en Amazon ahora tienen que limitar la cantidad de libros que tú puedes subir cada día, porque ahora se están subiendo miles y miles de libros escritos automáticamente por máquinas. ¿Cuál es el negocio ahí? Imagínate, Han Kang gana el Nobel, entonces todo el mundo quiere leer la vegetariana. Entonces, yo escribo un libro, o le digo a la máquina que escribo un libro que se llame La Vegana, y le digo, genera un libro. Entonces,
Y en la versión electrónica la gente paga por las páginas que lee. Entonces empieza a leerlo, se da cuenta que lee una basura y lo bota. Pero si eso se repite miles de veces, de miles de personas que empezaron a buscar y dijeron, este debe ser el libro, y le pueden poner como nombre de autor o de autora alguien, un nombre que se parezca un poquito, ¿cierto? Así como Han con 2 N en vez de una. Entonces, si tú estás escribiendo basura y está llenando de basura la librería, pero se vende igual. Amazon gana porque alguien lo abrió, lo leyó, la persona que subió eso también gana, porque también alguien estuvo leyendo. ¿Quién perdió? La persona que perdió tiempo leyendo esa basura. Eso pasa. Y lo otro, la traducción. Eso también, efectivamente tú puedes traducir. Tú le puedes decir, aquí hay un texto, tradúcelo, y te va a entregar algo. Pero ese algo va a ser bueno, lo más probable es que no lo sea. Yo he hecho otros experimentos de traducción y en general no funciona bien. Como que el traductor de Google. O sea, es un poquito mejor que el de Google. O sea, el de Google es pésimo. Sí, sí. Ese sirve para vocabulario solamente. Este es mejor. Por dar un ejemplo, yo hace poco envié un cuento a una revista linda y era un cuento de menos de 300 palabras, muy cortito. Entonces, yo puedo hablar inglés y puedo escribir inglés técnico, pero el inglés narrativo no se me da. Entonces, pedí una primera versión traducida y después yo mismo la fui ajustando. Y eso envié a la revista. Entonces quizás ahí, para eso sí te sirve, pero si tú quieres como traducir una obra completa sin tener conocimiento de lo que quería expresar su autor o autora, o del contexto en el cual fue escrito, por los distintos tipos de expresiones, o del lugar, etc., queda una cosa amorfa, horrible, inconsistente. El problema está en que hay editoriales que han hecho eso, y lo han publicado, y las han funado, pero como son editoriales grandes, da lo mismo, porque es uno de todos los miles de libros que publican. Y ya facturaron. Y ya facturaron. Pero para ese tipo de empresas y para lo que vemos que se está utilizando es lo único importante. Bueno, hay un caso que es este libro Jerusalén de Alan Moore, que es un libro gigante y fue, digamos que no sé, el primer quinto del libro fue traducido por una persona profesional y el resto con Google Translate. Entonces las personas que lo compraron iban leyendo, oh, qué bien, bla, 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 y después llegan a esta parte y no tiene ningún sentido, y fue tal el ruido que hicieron que efectivamente mandaron a traducir correctamente el resto y se lo devolvieron. O sea, las personas podían como decir, mira, yo compré esta edición y con este cupón podían ir a cualquier librería y obtener la versión corregida. Tú trabajas en esto, por lo que yo he visto en tu currículum, no sé si experto suena como muy grandilocuente, pero sabes mucho del tema. ¿Eres defensor de la IA? ¿O eres de los que tiene reparos? ¿O eres de los que está en contra y estás ahí, como diría Mireille, para destruirlo por dentro? No, estás ahí para analizar, o por pega, no sé. Ese video de... Claro, que la IA está dentro del Estado, ¿cierto? Bueno, mira, yo trabajo en el CENIE, que es el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, en una línea que se llama IA centrada en las personas. Entonces, es cierto que yo sé mucho sobre usar estos sistemas, porque los uso mucho, pero no sé nada de los aspectos técnicos del circuito que tiene adentro esta maquinita. Como el hardware y el software. Claro, yo lo que sí he estudiado y que sí estudio y que sí hago investigación es justamente en cómo las personas hacen uso del sistema y también qué consecuencias tiene para las personas. ¿Qué consecuencias tienen para las personas normalmente? Bueno, es que hay de todo, porque tú puedes, eso lo puedes englobar como, para mí como persona usuaria ahora mismo, o quizás como para un grupo de para personas. La masa. Claro, entonces, por ejemplo, para la masa hay temas de sesgos en los datos. Es decir, hoy día, ¿cuánta gente no usa ChatGPT aquí? Pero ChatGPT, todo lo que, entre comillas, se aprendió, lo hizo con textos que no tienen una representación real de todas las culturas del mundo. O sea, hay muchos idiomas que no están presentes en ChatGPT.
hay mucho conocimiento chileno que no está en ChatGPT. Entonces, cuando tú le pides que te genere algo, que te escriba algo, lo va a hacer sin saber cosas que tú sí sabes o que es necesario saber. También tomó texto de Internet, y hay texto en Internet que es difamatorio, que es discurso de odio. Entonces, de hecho, como que tiene hartas como barreras para no generar ese texto como texto de odio, ¿cierto? Texto ofensivo, y te dice, yo no puedo generar eso cuando tú le pides que te diga algo, pero en realidad siempre hay maneras de engañarlo para que te diga esas cosas. Entonces, yo no podría decir que estoy en contra de la inteligencia artificial porque creo que tiene usos muy potentes, muchos beneficios también, tiene mucho potencial de transformar cosas, de apoyar procesos, por ejemplo, la detección y el tratamiento de enfermedades. Cualquier tecnología que mejore eso, indudablemente mejora Por supuesto. la calidad de las personas. Podría... Pero después hay otra discusión, que el acceso a esa tecnología, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, el mal uso de estos sistemas puede tener consecuencias graves. Por ejemplo, cuando tú le pides que detecte algo y te dice cosas que no están ahí, o te inventa cosas, ha pasado ya que hay gente que habla con la máquina como a modo de terapia, y la máquina les termina diciéndole que se suiciden, y hay gente que se suicida. Entonces, claro, porque son personas que están en una situación mental inestable, personas muy solitarias que empiezan a hablar con la máquina y le contagian a la máquina su estado de ánimo. Entonces, claro, la máquina es como muy amigable, pero no piensa, no tiene sentimientos ni nada. Entonces, si tú la llenas de negatividad en tu texto, empieza a generar textos negativos. Y lo que hace es generar texto solamente. No hay una conversación real detrás. Es como escribir un guión, y si el guión se va poniendo negativo, va a adquirir ese tono después. Hay otros... Como que no desarrolla, solamente hace. Responde. Ya. Responde. Se nota que yo no cacho nada todavía. No, pero está bien, pues, si para eso esta conversación. Y por eso me encantó. Y hay otros temas como el consumo energético. Por ejemplo, cada consulta que tú le haces, cuántas botellas de agua se utilizan, porque estas cosas corren en estas granjas de computadores, y cada computador está con estas máquinas, con la GPU, ¿cierto? Que son estas tarjetas gráficas, que antes se utilizaban para los videojuegos. Tu videojuego, para que tenga gráficos más realistas, requería de esta máquina, de esta tarjeta gráfica, GPU, que consume más energía, pero al mismo tiempo te permite tener gráficos como más polígonos, más colores, con tal tecnología que hace que se vea más realista, etc., con más sombra. Después esos mismos chips, como son tan potentes para hacer cálculos matemáticos, se empezaron a utilizar para las criptomonedas, y ahora se utilizan para ajustar los modelos de inteligencia artificial. Entonces, son granjas de computadores, donde cada computador tiene dentro una granja de estas GPU, que consumen mucha energía. Entonces, consumen energía y al mismo tiempo se calientan mucho. Entonces, aparte de la energía que consumen, tú no tienes que enfriarlas. ¿Y cómo las enfrías? Con agua. Y no con cualquier agua, tiene que ser agua limpia, porque si es agua servida y tú la evaporas, va a generar gases. Entonces, tienen que utilizar agua limpia. Por eso ahora hay una discusión en Chile que el Ministerio de Ciencia está como fomentando la instalación de data centers, y Google quiere instalar algunos data centers, no recuerdo exactamente dónde, pero las comunidades locales están en contra, porque al final, si tú instalas un data center, por mucha tecnología que lleves y trabajo que crees, vas a consumir una cantidad de agua impresionante, y estamos en periodos de escasez hídrica. O sea, la nueva discusión ya no va a ser pongo un palto, sino que pongo una granja de... Una granja de computadores que no te va a dar mucho dinero, pero no te va a dar falta. Pero, entonces, en este grupo de investigación se ven temas como ese, como los sesgos, el consumo energético, cómo se utilizan las inteligencias artificiales. Yo en lo particular no ingreso en la parte de cómo logro que este modelo aprenda a escribir mejor un poema como ese. Sino, yo en particular estoy viendo como, desde el punto de vista creativo, qué uso le puedes dar tú a
a este texto o a las imágenes que crea y a ver las consecuencias que tiene en el mundo editorial, aprovechando que estoy vinculado con el mundo editorial. Entonces, he dado varias veces un taller que es sobre el uso de la inteligencia artificial en el proceso editorial. Por eso te hablaba de la traducción, también hay temas como la corrección de estilo. No creo que lo pueda hacer. No, claro que no. Pero hay gente que cree que sí. Entonces, por ahorrarse costos, una editorial podría pedirle a la máquina que traduzca una obra, que le corrija estilo, que le genere la portada y que lo publican. Y la verdad es que es un producto de mala calidad que pasó por encima de toda una cadena de personas que se dedica a eso. Entonces, yo estaba estudiando eso, como cómo afecta la inteligencia artificial al mundo editorial y al proceso creativo detrás de un libro. De cierto modo, se entiende que hay harto resquemor por parte de la industria creativa o de las personas que hacen arte por esto de que la máquina escriba, la máquina genera imágenes, pero también hay que tener en cuenta que quien decide pedirle a la máquina una imagen para ponerla como portada es una persona. Sí, la culpa no es de la máquina. Entonces, pero la máquina igual comete, bueno, no se sabe si es delito, que es el tema, que al final para que un GPT o algún modelo de estos te genere una imagen, tienes que tomar imágenes que tienen derechos de autor. Y toma esas imágenes de derechos de autor y las analiza y las incorpora ya procesadas en una base de datos desde la cual puede decir, cuando tú le pides algo, la imagen de una niña samurái para mi portada, entonces dice, bueno, una niña samurái, ¿cómo luce? Ah, bueno, en esta imagen que yo vi antes sé que luce así. Entonces, no está regulado eso. Esas imágenes efectivamente están en internet, porque las personas que las hicieron, las publicaron para dar a conocer su portafolio, para mostrar su arte, pero no para que una máquina extrajera como los patrones que definen su estilo y después se multiplique. Entonces, por ejemplo, en un comienzo, los primeros modelos que hacían imágenes, tú le podías poner, hazme un robot en el estilo de tal artista. Y había un artista que hacía ilustraciones para cartas estas Magic, que se llama Greg Rutkowski. Entonces, cuando tú ponías, quiero hacer una imagen, tú decías lo que querías hacer, da lo mismo. Un gatito tomando helado, pero que lo haya hecho Greg Rutkowski. Entonces te aparecía un gato tomando helado, pero con un estilo súper épico, y súper colorido, y súper genial. Y resulta que eso causó que cuando tú ponías el nombre de este autor, de Greg Rutkowski, en Google, su presencia había desaparecido, porque estaba lleno de imágenes generadas por máquinas que decían gatito generado por Greg Rutkowski. Gato con botas generado por Greg Rutkowski. No, no hay problema. Mataron su imagen con eso. Y eso no está regulado. ¿Y no tiene para cuántos? ¿Cómo está? Bueno, en teoría hay cosas andando, pero claro, no se sabe cuánto. Hay algunos antecedentes. Por ejemplo, la Oficina de Copyright de los Estados Unidos ya dijo que una imagen generada por máquinas no tiene copyright. Es decir, que si yo uso una imagen generada en Estados Unidos, aquí en Chile no sé. Si tú hiciste una portada y yo después la tomo y la pongo en mi libro, no me puedes decir nada porque en realidad no tiene copyright. Y el antecedente que había de eso era esto de este orangután que se sacó una selfie. ¿Conoces esa historia? No. Que hay un fotógrafo de naturaleza, que se mete en la selva, ¿cierto? Y todo eso. Y un día un orangután agarró su foto, su cámara, y la manipuló y terminó sacándose una selfie. Entonces después publicó la foto. Pero resulta que como la persona, el ser que apretó el interruptor fue el mono, el orangután. En este caso. La foto era del orangután, a pesar de que la máquina era del fotógrafo, a pesar de que el fotógrafo lo subió a internet, a pesar de que el fotógrafo lo almacenó y todo eso, es del orangután. Entonces no tiene copyright, porque la ley, al menos en Estados Unidos,
Yo imagino que aquí también dice como las obras creadas por personas. Entonces dice, las obras no dice creadas por orangutanes, ni animales, ni máquinas, por personas. Así que... O sea, podría llegar un momento en que el copyright sería en este caso de la IA. Bueno, en un futuro lejano, por justamente lo que está conversando es que no hay copyright. Y bueno, quién sabe si va a haber lobby, pero el problema está en que es muy probable que las empresas detrás de esto, o sea, Google, OpenAI, Microsoft, no apunten hacia que tengan copyright, porque tuvieron que usar imágenes con copyright, con derecho de autor, para que sus máquinas pudieran hacerlo. Entonces, lo que más la estrategia que están siguiendo ahora es la de apelar a lo que llaman como uso justo de las cosas. O sea, por ejemplo, si yo pongo la letra de una canción en mi novela, en rigor estoy usando el material que tiene derecho de autor. Pero como la estoy citando, es un uso justo. Entonces, si yo muestro, no sé, una foto, un fotograma de una película, mi estudio también es un uso justo, como que es un uso educacional, etc. Claro, no se podría hacer un documental sobre ningún tema porque voy a estar ocupando material que ya se hizo para mostrar cómo es la evolución del cine. Y mostré una imagen de una película, tengo que pagarle a todos los autores de todas las películas que estoy mostrando. Me hace sentido, pero de que no tenga derecho no me hace ningún sentido, porque tú no recibirías ni un peso por nada de lo que hagas. Bueno, y por eso que lo del uso justo usa esa definición que no está, para la redundancia, definida. Es ambiguo justamente por eso. Y que si tú tienes dudas y decir, no, es que esto no es uso justo, esto es violación de mi copyright, tienes que demandar a la persona que usó tu material y la corte decide si el uso fue justo o no. Entonces, por ejemplo, ahora Elon Musk en ex Twitter acaba de permitir que la inteligencia artificial que se llama Grok, que es el que tienen, pueda generar imágenes de personas. Entonces, bueno, yo ya no uso Twitter, entonces no sé cómo es el tema. Sí, me fijé. Pero, por ejemplo, tú le puedes pedir, hazme una foto de Gabriel Boric, y te la hace. Pero en los otros sistemas, cuando tú le pides fotos de personas famosas, y sobre todo de políticos o artistas de alto perfil, te dice, no puedo por temas de derecho de autor. Pero este modelo no tiene ninguna restricción. Entonces tú puedes hacer la foto de quien quieras que el modelo conozca perfectamente. Y dicen que, bueno, lo pueden hacer porque están usando todas las imágenes que la gente publicó en Twitter. Y, bueno, a Twitter, al subir tu imagen, le das permiso a la plataforma para analizarla y procesarla y todo lo que quieras. Y aparte es uso justo. Entonces, si tú no crees que es uso justo, tienes que demandarlos. ¿Y quién va a poder demandar a eso? Entonces, ese tipo de discusiones o ese tipo de temáticas son las que yo estudio. Yo no me meto en los cables, sino en las personas que interactúan con el sistema. Es difícil poder estudiar el comportamiento de la persona. Es que estamos todos locos, pero es interesante y es también enriquecedor porque hay muchas comunidades. Usualmente esas investigaciones surgen desde las comunidades marginales, que son las comunidades que son más perjudicadas por la hegemonía de estos sistemas. Entonces, son esas comunidades que empiezan con diciendo, oye, pero es que este sistema nos está perjudicando por esto, y a partir de esas problemáticas, como que son bien específicas para esa comunidad, te das cuenta que son bastante grandes y se pueden ir generalizando. Entonces, por ejemplo, yo partí con ese tema cuando hice mi doctorado y era revisando sesgos de género en los datos. Entonces, eso partió gracias a la Pajarito, porque ella estaba haciendo un diploma y ella quería comparar si los libros de historia de educación básica retrataban de la misma manera a hombres y mujeres. Spoiler, no. No, claro que no. Claro que no. Pero resulta que yo vi esa investigación y me pregunté, ¿qué pasa? ¿Puedo automatizar el análisis que hizo?
Hay cosas que no, porque bueno, ella tiene un conocimiento detrás, ¿cierto? Pero quizás hay partes de su análisis que se podrían cuantificar. Entonces yo dije que, ¿cuál sería un equivalente a los libros de historia de Internet? Y resulta que está Wikipedia. Wikipedia que tiene biografías, eventos históricos, etc. Y empezamos a ver qué es lo que tenía y encontramos que estaba la biografía de Gabriela Mistral y de Pablo Neruda. Entonces los dos ganaron el Nobel. Entonces, ¿qué dice de Gabriela Mistral? Ganó el Nobel. ¿Qué dice de Pablo Neruda? Uno de los poetas más grandes de todos los tiempos, qué sé yo, y también ganó el Nobel. Entonces, dos personas por el mismo mérito eran descritas de manera distinta. Y como era Wikipedia, son datos que están disponibles, tú los puedes descargar. Y dije, ¿qué pasa si descargo todas las biografías que tiene Wikipedia y trato de encontrar una manera de cuantificar esa diferencia? Y de hecho esa es mi investigación más citada, la hice hace ya 10 años y es la que ha tenido más impacto de lo que he hecho. ¿Qué descubriste? Yo no la he visto, por eso te... Bueno, o sea, de que hay sesgos, los hay. La verdad es que yo no descubrí nada nuevo porque ese sesgo estaba ahí y como te decía, las personas ya sabían que eso estaba, por eso la Pajarito hizo esa investigación. Pero lo que yo aporté fue una manera de cuantificarlo. Porque no es que yo haya descubierto ese sesgo ya estaba. Por eso digo, ese sesgo viene justamente de comunidades de mujeres que están estudiando el sesgo que hay en el cual las invisibilizan, ¿cierto? Las cosifican, etc. Y yo dije, bueno, esta pregunta en realidad, por supuesto, desde mi lugar como hombre no soy protagonista de esto, pero yo podría decir que uno cuantifica esto. Entonces empecé a hacer eso. Y eso también pasa con estos modelos nuevos de inteligencia artificial. Empiezan a aparecer comunidades de artistas que dicen, oye, pero resulta que esto está tomando mis obras, está aprendiendo lo que a mí me hace única y lo está replicando mal, pero lo está replicando. O está haciendo una caricatura de mi estilo y por tanto está vulnerando. Y por eso resulta que pasó esto de Greg Ruskowski, que ya desapareció de Internet. Ya no lo puedes encontrar. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Es que, claro, tú hablaste de este artista que ya desapareció de Internet. Entonces ahora, por ejemplo, si yo pongo un modelo de estos para generar imágenes, quiero una imagen de un pajarito en su nido, pero en el estilo de este artista. Cuando la máquina me lo genere, ¿va a tomar imágenes de él para generar esta imagen o las imágenes que la misma máquina hizo? Y lo mismo con los textos. Al final, si ahora Internet está lleno de textos generados por ChatGPT, cuando yo le pido algo a ChatGPT va a sacar de sus mismos textos para responderme a mí, y eso obviamente también genera que por ejemplo, si yo genero muchos textos, o sea, yo o alguien genera muchos textos de ChatGPT con esos sesgos, al final si yo le pido a ChatGPT y toma estos que se están como reforzando esos sesgos. Bueno, hay varios temas ahí. Entonces, primero está en si yo le pido la imagen de un pajarito, lo que ve esto es qué representación tiene cada una de las palabras que tú le pediste. Entonces, sabes, un pajarito tiene tal composición, o sea, tiene alas, tiene patitas, tiene una cola, tiene un piquito, tiene ojito y las plumas son de colores, etc. O sea, y por otro lado sabe que si tú le dices que tiene que tener el estilo de tal artista, sabe que el estilo de tal artista se caracteriza por, no sé, por tal tipo de composición, que los elementos más claro, colores oscuros, el tipo de los colores o quizás el tipo de trazo que tiene. Entonces no es que vea las imágenes en ese momento, sino que lo que ya aprendió y dice ya el estilo de esta persona. O sea, cuando yo veo el nombre de esta persona, sé que las imágenes son así. Y cuando veo el nombre de un pajarito, sé que las imágenes son asá. Por tanto, si tú me pides una imagen de un pajarito hecho por esta persona, voy a poner los componentes del pajarito con los atributos gráficos que le asigna a esa persona. Pero no hace como una búsqueda en ese momento de las imágenes que existen.
Entonces, estos modelos funcionan eso, hasta una fecha en la cual recolectaron los datos. Y por tanto, después, cada cierto tiempo, tienen que volver a actualizarse con información nueva. Entonces, y ese es un problema. ¿Por qué? Porque resulta que ahora ya se está volviendo muy difícil de distinguir el contenido que fue generado por máquinas del contenido generado por personas. Sobre todo el texto. Las imágenes todavía se puede, más o menos. Pero el texto es muy difícil. Hace poco se publicó un estudio donde un poema como este que tú leíste, las personas no podían distinguir si era generado por máquinas o no. Las personas cualquiera. Si yo le paso esto a un poeta, a una poetisa, a una persona experta en poesía, me va a decir, esta cuestión no tiene sentido. De hecho, hasta parece hecho por una máquina. Y si yo le pregunto, ¿tú lo hizo una máquina? Sí, lo hizo una máquina. Lo que me pasó a mí más o menos. Te dicen, porque se dan cuenta de las señales que quizás no sigue algún tipo de ritmo, que quizás trata de imitar, no sé, quizás como cuartetos, pero de repente te aparece una quinta línea, cosas de ese estilo, como que son capaces de ver los errores que comete la máquina. Pero resulta que eso para la persona general, común y corriente, no es posible, porque no saben qué mirar, se ven todo un poquito más de lejos. El problema está en que el texto no se puede identificar. Si tú entras hoy día a internet y dices máquina detectora de inteligencia artificial, es falsa, es chamullo, no existe eso. Entonces, ahora cuando tienen que las máquinas aprender para actualizarse del texto, resulta que el texto que encuentran en internet no saben cuánto fue hecho por personas y cuánto fue hecho por máquinas. Por tanto, no es llegar y consumir ese mismo contenido. De hecho, se habla del síndrome de las vacas locas. ¿Por qué? Porque las vacas se volvían locas, ¿cierto?, cuando consumían proteína de vaca. Y ahora, cuando un modelo de inteligencia artificial consume datos que fueron generados por inteligencias artificiales para actualizarse, empieza a degenerarse el resultado. No degenerado en el sentido que podríamos pensar, sino de que va bajando la calidad del resultado. Entonces, cada vez se va empeorando hasta que ya pierde sentido. Entonces, el gran desafío de las compañías tecnológicas hoy día, aparte de reducir los costos de esto, porque todavía tiene un costo, todavía están quemando plata, sino todavía no es rentable, pero lo va a hacer en algún momento. Porque están investigando cómo gastar menos dinero, tener mejor resultado, más resultados, y eso se está investigando. Pero al mismo tiempo tienen que saber qué hacer con la montaña de contenido que se está generando, que tienen que lograr encontrar la aguja en todo ese pajar, la aguja siendo el contenido que es una persona. Entonces, hay áreas de investigación que ya dijeron hasta aquí llegamos. Por ejemplo, lo que se llama lingüística computacional, que es hacer lingüística, pero con herramientas computacionales, como que ya hay investigadores e investigadoras que dijeron, se acabó, porque antes nosotros utilizábamos, no sé, el texto que la gente publicaba en internet, pero ahora ya no sabemos si este texto viene de una máquina o no. Y si viene de una máquina, ya no es lingüística humana. Por tanto, no es lo que yo quiero investigar. Podría interesarme investigar la lingüística de las máquinas. Por ejemplo, hay un libro de Soledad Denis que se llama Teratofilia, y el primer cuento es sobre personas que se dedican a ser psicólogas de las inteligencias artificiales. Entonces, posiblemente, quizás exista eso en el futuro, como la psicología para las máquinas. Pero puede ser la lingüística para las máquinas, etc. Cuando llevamos a la mascota al doctor, que se peleó mucho porque ahora existe incluso el concepto de perrijo, que es cuando tienes un perro que lo tratas como hijo. Tú dices que va a llegar un momento en que vamos a tener que llegar al computador al psicólogo porque es como que se nos volvió el quito. ¿O no es tan literal? Bueno, sobre eso les cuento. Sí, te recomiendo leerlo, pero efectivamente, ¿qué pasa si se vuelve tan ubicuo todo esto que efectivamente tú tienes inteligencias artificiales y se están empezando a comportar de manera rara? ¿Qué haces? ¿Lo llevas al técnico?
que ese técnico lo que va a tener que hacer es aplicar técnicas de psicología para entender qué es lo que llevó a la máquina a comportarse de manera rara. Claro, tiene que ir al meollo para poder arreglarlo, si no, no. Entonces, ha sido un tema el de los datos, de primero entender cómo los datos, lo que generan estos modelos ha tomado los datos que existen, cómo eso ha terminado perjudicando a las personas. Yo creo que ninguna de las personas que estaban investigando esto antes primero imaginaron que esto iba a llegar a lo que es ahora, y segundo, no se imaginaron las consecuencias para las personas, como esta artista que desapareció del mapa, y tampoco imaginaron que iba a ser tan masivo que prácticamente ya estamos en... Ahora, nuestro contenido es una agujita dentro de todo ese pajar de contenido. Oye, interesante. Podría dar para dos charlas. Pero tenemos que empezar a cortar. Y nos falta ver cómo metemos todo esto de la IA en tu novela para poder terminar ofreciéndole a la gente, oiga, por favor, venga a comprar la novela. O trate de leerla. O inténtelo. O Ya. Disfrútela. ¿Cómo llegamos a esto con todo tu conocimiento? ¿O no fue por ahí? No, sí hay. Lo que pasa es que yo creo que por dónde lo podemos tomar, bueno, efectivamente, como conté al comienzo, que hay un robotito, hay más de un robot, hay hartos robots, pero está el robot pajarito, que de hecho ¿quién le aporta esto? Ahí se ve, sí que está ahí. Muy pequeñito, pero está. Entonces, ese robot dice cosas, que parte de las cosas que dice fueron generadas por IA, pero hay dos temas. Uno de los temas que dijimos que era de la charla era lo del autismo, y yo tengo la impresión de que el autismo es muy computacional. Como yo he estudiado computación y he estado leyendo sobre autismo, porque yo soy autista, he estado encontrando como paralelos en la manera en la cual se expresan cosas en computación y en la manera en la cual yo siento y pienso. Entonces, creo que como que el ser autista es muy computacional. Y dentro de esta novela hay personajes que son autistas. Yo no lo digo realmente, no digo esta es una novela para gente autista, pero como que la manera en que viven algunos personajes está inspirada en mis experiencias autistas, y esas vienen también, y entender esas experiencias viene justamente de este estudio de la computación, de la inteligencia artificial y de lo que me define a mí como persona autista. No sé si esa es la pregunta que me hiciste, ¿sí? o quieres que hablemos como de la trama también. No, me interesa. Nosotros ya hablamos y después vamos a hacer un video incluso para llamar a la gente a leer el libro. Pero claro, cómo introducíamos toda la parte de lo que de alguna forma hemos hablado en los personajes que, sí, pues ese robot tienen que... Y no es el robot que yo conocí cuando chico, que era un adorno. Aquí participan. Entonces había que darle un contexto. Yo creo que, aparte de que uno lo pasa muy bien leyendo este libro, aparte de que salgo yo, hay muchos motivos para, como pueden ustedes ver, de darle una oportunidad. Queremos leer algo que sea novedoso, en el buen sentido de la palabra novedoso. Queremos leer algo que esté acorde con los tiempos, o queremos conocer un poco la pluma de este escritor, que además es un experto en todas estas cosas que para mí, de verdad, es chino mandarín, o sea, sánscrito. Soy lo más neófito que hay en tecnología, por lo tanto, para mí, cada vez que hablo con Eduardo, quedo 2 días mal pensando en puras cosas raras, porque me da miedo los robots. Pero bueno, la idea es que lo pasen bien, así que invita a la gente a leer la novela por motivos un poco más humanos. De acuerdo, por supuesto. Una de las cosas que caracteriza a las personas, que las máquinas también lo tienen, pero desde una perspectiva distinta, es la memoria.
Ya. Y hace poco en esta página, podcast y cuenta de Instagram que se llama Los libros después de la peste, que son dos chicos de La Serena y Coquimbo, hablaron mucho, hicieron un análisis bien interesante sobre cómo se trata la memoria en este libro y cómo nuestra manera de recordar y de cómo la memoria nos define va cambiando con la aparición de las inteligencias artificiales y de tecnología también. Entonces, recuerden, el desarrollo que tiene el libro parte con eso. O sea, de hecho, la protagonista no tiene memoria, no en el sentido de que es amnésica, porque recuerda cosas, pero no hay algo que define su identidad. Y el libro es la búsqueda de su identidad. Y en esa búsqueda, bueno, va a encontrar otras perspectivas de memoria, incluyendo la memoria de robots. Y esencialmente el libro trata ese tema, como cómo sería nuestra memoria si seguimos entrelazándonos con las inteligencias artificiales. Porque al final, cuando yo te presento un texto como ese poema que leíste al comienzo, eso ya no se va a detener y cada vez vamos a estar expresándonos más a través de estas máquinas. Entonces, ¿qué pasa cuando los vamos a utilizar también para recordar? Fíjate que hoy día ya están los teléfonos que te sacan la foto y te permiten como retocar las cosas, o que tú subes una foto antigua y te permite reconstruir partes que no estaban, porque se dañó la foto, entonces la reconstruyes. Entonces, ¿cuánto de ese rostro deconstruido de tu abuelo es real? Ay, no lo había pensado así, es muy interesante. Entonces, en esa línea se mueve la novela. Entonces, yo creo que es de interés para las personas que les interesa la inteligencia artificial, el autismo, Santiago Centro también. Bueno, muchas comunas de Santiago porque aparecen, pero Santiago Centro, los entretenimientos de Ana, las librerías que hay en el centro, hay un par de libreros ahí muy interesantes. Pero eso es una novela de ciencia ficción muy interesante desde esa perspectiva. Yo intenté plasmar esa idea en el libro. Muy bien, ya lo saben amigos, Lloré sin consuelo sobre tu cuerpo eléctrico, que además es un muy buen título. Muy buen título. De los pocos títulos largos que me gustan. Yo soy de los que les gustan los títulos cortos, pero este me produce cosas. No es hueco, no es quería decir harto para abarcar hartas cosas, no. De hecho abarca muy poco, pero diciendo harto. Así que se los recomendamos si están en Santiago, acá por supuesto que les va a estar el Mercedes 76, y si no, a través de espacioforestal.cl con despacho a cualquier lugar de Chile. Gracias por estar ahí, gracias Eduardo por venir. Muchas gracias, Mario. Y te despedimos con un aplauso. Nos vemos en un próximo Charlando en el Forestal.